Chicas y chicos, soy Guillermo, tu profe de mates, y en la clase de hoy vamos a machacar la ecuación de la recta tangente de una función en un punto. Antes de comenzar, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal para estar atentos de todos los vídeos que se suban. Podéis dar también me gusta a este vídeo y comentad en los comentarios cualquier propuesta de nuevo vídeo, lo que necesitéis. Vamos, podéis escribirlo. Bien, ¿qué es la ecuación de la recta tangente en x igual a? Bien, si nosotros tenemos una función, aquí tenemos los ejes de coordenadas, este es el eje x o de abscisas, este es el eje y o de ordenadas, ¿vale? Nosotros fijamos, por ejemplo, un valor de la x igual a, y en ese punto la función toma un valor f de a, ¿vale? Pues nosotros queremos calcular la recta tangente de esa función en dicho punto, ¿vale? ¿Qué es la recta tangente que pasa por dicho punto? Pues es una recta que pasa, es la recta que pasa por a f de a y que además la pendiente debe valer la derivada de la función en ese punto. Por tanto, si nosotros nos vamos como conocemos un punto y conocemos la pendiente, si aplicamos la ecuación punto pendiente de la recta, podríamos escribir la ecuación de la recta tangente más general en un punto x igual a y donde f de a es la imagen de dicho punto. Muy bien, pues vamos entonces ahora, chicos, a calcular tres ejercicios, tres ejemplos, ¿vale? El primero salió en Murcia, en la EBAU, en 2011, en junio en el B3, y nos piden que para esa función f de x igual a x menos x cubo calculemos la recta tangente en 1, 0, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer es poner la fórmula, ¿no? Nuestra a va a valer 1, ¿no? Y aquí me están dando f de a, ¿no? Entonces si yo pongo mi fórmula y menos f de a igual a f' de a por x menos a, ¿verdad? Que es la expresión que tenemos aquí arriba, ¿vale? Nosotros tenemos ahora que calcularla para a igual a 1, ¿no? Porque nuestra a en este caso, como vemos aquí, ¿vale? Nuestra a vale 1. Entonces, ¿yo qué tengo que poner? Tendré que poner y menos f de a que vale 0. La derivada no la conozco. Sería x menos 1, ¿verdad? Porque la a vale 1. Pero aquí yo lo que tengo que calcular es f' en el 1. ¿Cómo calculo la derivada de una función en el 1? Primero que tenéis que calcular la derivada de la función y después evaluar en el punto x igual a 1. No se puede hacer al revés, ¿eh? No se puede hacer sustituir porque me va a dar un número y siempre la derivada va a ser 0. Ojo con eso. Bien, antes de derivar debemos recordar que cuando nosotros tenemos una función de la forma x elevado a n y yo la quiero derivar con respecto a x, bajo la n y al exponente le quito 1. Ahora tendríamos que multiplicar por la derivada de lo de dentro, pero como la derivada de x es 1, quedaría así. Por tanto, la derivada de esta función debemos de escribir una flecha. No podemos poner un igual porque f de x no es igual a f' de x. Ojo con eso, que es un fallo muy común. La derivada de x es 1 menos la de x3. Pues bajo el 3 y al x lo dejo y ahora al exponente, según esto de aquí arriba, le tengo que restar 1. 3 menos 1, 2. Y ahora, ¿en qué punto quiero yo la derivada? Quiero calcular f' en el 1. ¿Qué va a ser? Sustituir, donde tengo x, pongo 1, ¿veis? 1 menos 3 por 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, por 3, 3, y 1 menos 3, menos 2. Reescribimos entonces, igual y menos 0 es y, porque restar 0 no vale para nada, menos 2 que multiplica a x menos 1. Lo podéis dejar así si queréis, sería la ecuación explícita, pero siempre es conveniente, ya que estáis, de expresarlo, esta que sería más sencilla, ¿vale? Que sí que es la explícita, perdón, la de antes era la punto pendiente. ¿Ok? Más vale que hagáis la cuenta, chicos, y va a ser más sencillo, ¿vale? Muy bien, pues ya tendremos la ecuación de la recta tangente. Vamos al segundo caso. Murcia, 2006, junio, opción B3. Me dan la f de x. Ya no me dan que calcule la recta tangente en x igual a 2. O sea, me están dando, vamos a escribir bien, que la a vale 2, ¿no? Es decir, voy a tener que calcular y menos f de 2 igual a f' en el 2 por x menos 2, ¿vale?
Bien, entonces, ¿yo sé f de 2? Pues claro, f de 2 va a ser, en mi función f de x, donde tengo x, pongo 2. ¿Y cuánto es 2 elevado a 2? Pues 4. Logaritmo neperiano de 4. Lo dejo así, es un numerito, valga lo que valga, un número con muchos decimales, lo dejo así. Yo ahora necesito f' en el 2, pues antes voy a tener que derivar. Recordad, chicos, que si yo derivo, vamos a poner aquí abajo un recuerda, una función logarítmica de la forma logaritmo en base a de otra función que le voy a llamar g de x, ¿vale? La derivada de esta función, cuando yo derive esta función, poníamos abajo bajaba la función y además bajaba multiplicando por el logaritmo neperiano de a. Y arriba poníamos la derivada de esa función. Acordaos, voy a ponerlo más para acá. Acordaos, ¿vale? Que esto es una de las fórmulas que tenéis que saber. Hay muchas fórmulas de derivación y tenéis que aprenderlas y aparte tenéis que saber aplicarlas, ¿vale? Entonces, en mi caso, logaritmo neperiano de x cuadrado. Pues me dice esto. Baja abajo la función. Mi g ahora es x cuadrado. Pues bajo el x cuadrado. Y además multiplica por la base del logaritmo. El logaritmo aquí es el neperiano. O sea, es c. Pues tengo que multiplicar por el logaritmo neperiano de. Y arriba coge la función que tenga dentro, el logaritmo, ¿vale? Vamos a poner aquí mejor un paréntesis si queréis, ¿vale? ¿Qué va a ser? Pues derivo g de x, en este caso x cuadrado, 2 por x, ¿vale? ¿Y esto lo vamos a dejar así? Pues no, ¿qué vamos a hacer? El logaritmo neperiano de vale 1, multiplicar por 1, pues lo vamos a quitar. Y ahora si tengo una x arriba multiplicando y otra x abajo dividiendo, pues la voy a quitar, ¿no? Y me va a quedar finalmente 2 partido por x. ¿Yo en qué punto quería la derivada? Recordad que lo queríamos en el 2, ¿no? Pues yo hago 2 partido por 2, que vale 1. Es decir, la derivada de la función vale 1. De manera que si yo ahora termino esto, sería y menos f de 2, que lo tenemos aquí. Logaritmo neperiano de 4. Yo lo dejo, sea el número que sea, ¿vale? No pasa nada si no es un número exacto. Es decir, 3, 4, 5 es el logaritmo neperiano de 4 y lo dejamos así. No podemos asustarnos. 1 por x menos 2. Esta sería la ecuación punto pendiente, pero si pasamos todo a la derecha, 1 por x sería x, 1 por menos 2 y el menos logaritmo neperiano va a pasar como más logaritmo neperiano de 4. Esta sería la función explícita de la recta tangente en el punto x igual a 2, ¿vale? Muy bien. Y por último, chicos, estamos ya terminando. Uno un poquito más difícil. Siempre intento que el primero sea fácil, el segundo intermedio y el tercero que tenga un poquito más de dificultad. Fue en Murcia, junio de 2014. Fijaos que el más difícil es el más reciente. Me dan la función f de x igual a x por logaritmo neperiano de x menos x. Y me dan dos apartados. El primero, haya el punto de la función donde la recta tangente sea paralela a la bisectriz del primer cuadrante. ¿Qué significa que una recta sea paralela a otra? Decimos que dos rectas son paralelas si tienen las mismas pendientes. Yo quiero hallar una recta que sea paralela a esta. Entonces, esa recta que yo quiero hallar debe tener la misma pendiente que y igual a x, ¿vale? Acordaos que la bisectriz es no solo del primero, sino el primero y el tercero, ¿vale? Siempre es así. Y si fuese del segundo, sería del segundo y a la vez también del cuarto, ¿vale? Esta función tiene un 1 multiplicando. Por lo tanto, la pendiente de esa recta es 1. Y como yo quiero una paralela, debe de tener la misma pendiente, ¿no? Entonces, yo busco un punto x desconocido donde la pendiente valga 1, ¿vale? Como la pendiente de la recta tangente coincide con la derivada, ¿vale? Yo tengo que encontrar esa x que valga 1. Para ello, ¿qué vamos a tener que hacer siempre? Derivar. Vamos a derivar aquí arriba, que nos va a valer para los dos apartados. F' de x. Cuando tenemos un producto, vemos que aquí tenemos un producto, tengo que primero derivar el primero. Derivada de x, 1. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Es un logaritmo neperiano de x. Abajo poníamos lo de dentro. Por el logaritmo neperiano de la base. Y arriba
poníamos la derivada de x, que es lo de dentro, que es 1, ¿no? Menos, ¿vale? Ya hemos derivado el producto, copio el menos, y la derivada de x es 1, ¿ok? Como veis, el logaritmo neperiano de aquí, esto vale 1, aquí hay una x multiplicando y una x dividiendo que las puedo tachar, y esto me quedaría, ¿vale? Me quedaría 1 por el logaritmo neperiano de x, sería el logaritmo neperiano de x, x entre x sería 1 por 1, pues 1, ¿vale? 1 menos 1 me va a dar, se va a ir, y va a quedar logaritmo neperiano de x. Eso es la derivada, ¿vale? Es un poquito, como veis, más complicado. Entonces, yo ya conozco la derivada, pues lo voy a poner aquí. Quiero saber cuándo la derivada vale 1. Y simplemente debemos aplicar la definición del logaritmo, ¿no? O si queréis, claro, como aquí tenemos la base, lo digo porque muchos lo sabéis hacer así mejor, si no es muy sencillo, ¿vale? Sería, cuando la base elevado a lo de la derecha tiene que ser igual al argumento. Por tanto, elevado a 1 vale e y sería en el punto x igual a e. De esa manera, chicos, podríamos incluso ya habríamos terminado el ejercicio porque sería en el punto x igual a e y la f de e tendríamos que sustituir, no, f de e sería e por el logaritmo neperiano de e menos e, ¿vale? El logaritmo neperiano de e vale 1 y e menos e vale 0. f de e vale 0. Sería en el punto e0. Que queremos todavía más y dar la recta tangente. Vamos a darla. No nos lo piden, no sería suficiente, pero la damos. Sería i menos f de e, que sería menos 0, igual a la derivada que hemos dicho que vale 1, ¿no? ¿Lo veis? Por x menos e. De esta manera, i sería igual a x menos e. Esta sería la ecuación de la recta tangente en dicho punto, en el punto E0, ¿vale? Y el apartado B, para terminar, chicos, me piden ahora la recta tangente, o sea, en qué punto, perdón, la recta tangente es paralela al eje OX. Como sabéis, el eje X, siempre las Y's valen 0. Y en el eje Y, o de ordenadas, son las X lo que valen 0. De esta manera aquí, para que me dé 0, si yo tengo 0x más 0, tengo que tanto la pendiente como la ordenada en el origen valen 0. ¿Vale? De esa manera voy a coger la derivada que teníamos, que era logaritmo, vamos a escribirla bien, f' de x. f' de x es la derivada. Yo quiero que, si dos rectas son paralelas, deben de coincidir las pendientes. Como la recta que yo busco es esta de aquí, que es igual a 0, su pendiente vale 0. Por tanto, la pendiente de la recta tangente, que era la derivada, debe ser 0. f' de x hemos obtenido antes que era el logaritmo neperiano de x, ¿vale? Y de nuevo, la base es e y podemos aplicar la definición. Es decir, la base, esta es la definición del logaritmo, la base elevado a lo de la derecha debe de ser igual a lo de dentro del logaritmo. Elevado a 0 vale 1, ¿vale? Acordaos que todo número elevado a 0, a excepción del 0, ¿vale? Porque 0 elevado a 0 es una indeterminación, vale 1, ¿ok? Muy bien. De manera que sería en el punto. ¿Qué punto sería? Pues me quedaría a mí calcular f de 1. f de 1, me voy a mi función y sustituyo. Donde tengo x, pongo 1. 1 por logaritmo neperiano de 1 menos 1. Logaritmo neperiano de 1 es 0, ¿verdad? Bien. Y 0 menos 1 me da menos 1. De manera que el punto donde la recta tangente es paralela al eje OX es el punto, la X hemos obtenido 1 y la Y menos 1. Y si además yo quisiera dar, no me lo piden, no sería necesario, la recta tangente, chicos, pues sería Y menos, esa X es 1, ¿no? F de 1 igual a F' en el 1 por X menos 1. ¿Qué vale F de 1? Pues F de 1 hemos obtenido que vale menos 1, ¿verdad? Lo hemos obtenido aquí. F' de 1, la pendiente sabemos que tiene que valer 0. 0 por x menos 1, ¿verdad? Muy bien. De manera que esto sería y más por más, menos por menos más 1 igual y 0 por lo que sea 0. De manera que la recta tangente vale menos 1. Es una recta constante y además es paralela, como estáis viendo. Si queréis hacemos un dibujito rápido.
porque este es muy sencillo, ¿vale? Aquí tendríamos en rojo la recta en el eje X o de abscisas. Esta sería el igual a 0 y en -1 tendríamos esta de aquí, que es la que hemos calculado. De manera que efectivamente son paralelas, porque tienen la misma pendiente, ¿lo veis? La pendiente es cada unidad que yo me desplazo a la derecha, ¿cuántas subo? ¿Vale? En este caso es 0, porque cada vez que voy para la derecha no subo nada, y así constantemente. Ok, chicos, pues muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribíos a mi canal, no olvidaros de darle a la campanita. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo de Guillermo, tu profe de mates. ¡Hasta luego!